el diputado y jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcosa, presentó un proyecto de ley que lo ha denominado pues Ley de la Defensa de la Democracia y de la Resistencia contra la Tiranía y la Opresión. Hoy, la verdad que este proyecto de ley que está presentando pues este diputado Pitita de Comunidad Ciudadana, para mí tiene nombre propio. Esta ley tiene nombre propio y lo está presentando contra el MAS y PSP prácticamente. ¿Por qué? Porque lo que dice, la verdad que no tiene ni pie ni cabeza. Yo no sé, la verdad que las leyes creo que en Bolivia son claros. Y lo que más causa pues un poco de risa es que dentro de sus apreciaciones que tiene pues este diputado, dice pues que va bien, se le debería premiar a la policía boliviana porque durante el golpe de Estado ha defendido la democracia. Entonces yo pregunto, ¿qué defensa de la democracia? Aquí no hubo ninguna defensa de la democracia. Lo que ocurrió es una dictadura. Entonces aquí está desubicado este diputado. La verdad hay gente, yo no sé, hay gente que gana la plata del pueblo, pero que la verdad que no sabe ni dónde está parado y ahora está presentando algo que no tiene ni pies ni cabeza. Honestamente se lo digo. Aquí no hay que quebrantar la democracia, se le debería sancionar a los policías, a los malos policías que han atentado contra la democracia y son los culpables de la desgracia el cual vive Bolivia el día de hoy. Entonces vamos a escuchar a este desubicado jefe de bancada, es el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, a Carlos Alarcos. La verdad, las cosas en Bolivia están de cabeza con estos pititas. Y bueno, retornamos para informar a toda la población que ahora nos encontramos en la ciudad de La Paz, en la cual el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana está dando una conferencia de prensa, pero escuchemos un poco respecto a este tema muy importante. Obedece la presentación de este proyecto de ley. Nuestro presidente de la Alianza, Carlos Mesa, ha quedado y está muy preocupado por un proyecto de ley que está presentando el gobierno a través del diputado Ángelo Césped del MAS, modificando un artículo del régimen disciplinario de la policía boliviana. En la exposición de motivos de este proyecto de ley, el movimiento al socialismo señala que la necesidad de haber presentado este proyecto de ley es para justificar los hechos del año 2019, mediante los cuales el expresidente Evo Morales quería quedarse de manera permanente en el poder, violando las bases de la Constitución y de la democracia. Carlos Mesa considera muy preocupante este proyecto de ley porque primero es injusto con relación a la policía y con relación a los policías que en el año 2019 más bien han protegido el orden democrático y el orden constitucional del país. Además, este proyecto de ley del MAS no solo es injusto, sino que además pretende estigmatizar a la institución policial, es indigno, es oprobioso para la institución policial. Y lo que el país necesita con urgencia es a la inversa, es una ley más bien como la que hemos presentado ahora por instrucción de Carlos Mesa, de defensa de la democracia y de resistencia contra la tiranía y la opresión. Este proyecto de ley tiene 5 contenidos que son muy sencillos de entender. Primero, se establece que aquel gobernante o aquellos gobernantes que han ingresado al poder mediante el voto popular y que después, para quedarse indefinidamente en el poder, violentan la Constitución, violentan la democracia, desconociendo el voto del ciudadano efectuado en un referéndum o efectuado en un proceso electoral o a través de un fraude electoral, tratan de burlar la soberanía del pueblo. Entonces, este proyecto de ley señala que en ese caso, por más democrático que haya sido el gobernante en el origen de su mandato, por estas acciones contra el orden constitucional y democrático,
pierde su legalidad y pierde su legitimidad. Ese es el primer contenido del proyecto de ley presentado hoy día por Comunidad Ciudadana. El segundo contenido tiene que ver con la fidelidad a la Constitución y a la democracia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Se señala en el artículo 2 de este proyecto de ley que cuando este gobernante democrático, por quedarse en el poder violentando el voto del pueblo o cometiendo fraude electoral, pierde su legalidad y legitimidad de origen y de ejercicio, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana le deben obediencia no a ese gobernante que de democrático se convirtió en autocrático, sino le deben la obediencia, por el contrario, al orden de la Constitución y de la democracia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el año 2019, cuando tanto la policía y las Fuerzas Armadas apoyaron la democracia en el país, apoyaron la Constitución en el país, y por el contrario, el que estaba violentando el orden constitucional y democrático era el gobernante que de demócrata se convirtió en un autócrata por quedarse indefinidamente en el poder? Entonces, la fidelidad a las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana en estos casos extraordinarios es más bien la fidelidad a la democracia, a la Constitución y al pueblo de Bolivia y a los derechos humanos de los ciudadanos. Por eso decimos ley de defensa de la democracia y de resistencia contra la tiranía y la opresión. Porque si la policía y las Fuerzas Armadas no están de acuerdo con la democracia y la Constitución y están al revés, se genera un régimen tiránico y despótico que avasalla los derechos humanos de los propios ciudadanos. Después establecemos en el tercer contenido una sanción equivalente a los delitos de traición a la patria. Este caso es tan grave por las consecuencias que genera para un país, ya lo hemos vivido, el vacío de poder, la violencia generalizada, desenfrenada, el quiebre de las instituciones democráticas del país, que la sanción que amerita, señalamos en este proyecto de ley, es la sanción equivalente a los delitos de traición a la patria, es decir, la más grave que está en el ordenamiento jurídico, que es de 30 años de reclusión sin derecho a indulto. El cuarto contenido es el que hemos tipificado en esta ley, el delito del quebrantamiento del orden constitucional y democrático. Y señalamos en esta tipificación que aquel gobernante que, habiendo iniciado su mandato como gobernante democrático, por cualquier medio viole las bases de la Constitución o la democracia, desconociendo el voto del soberano en un referéndum, en una elección o realizando fraude electoral, incurre en el delito de quebrantamiento del orden constitucional y democrático, y esta es una de las garantías más importantes para que a futuro en Bolivia no volvamos a vivir los hechos que hemos vivido el año 2019, donde todos sabemos que hemos tenido un gobernante que lo único que le interesaba era quedarse indefinidamente en el poder a costa de la Constitución, la democracia y los derechos del pueblo. Y por último, el quinto contenido es cancelación de la personalidad jurídica de la organización política a la que pertenezcan esos gobernantes. Es decir, no solamente el nuevo tipo penal y la sanción contra aquellos gobernantes que incurran en este delito, sino que el partido político al que pertenecen debería, de oficio, el Tribunal Supremo Electoral, señalamos en esta ley, disponer la extinción de la personalidad jurídica de esa organización política y su cancelación en el registro electoral. Como ustedes verán, a diferencia de este proyecto de ley se lo ha presentado en respuesta al proyecto del gobierno a través del diputado Ángelo Céspedes. A diferencia del proyecto de Ángelo Céspedes, nuestro proyecto de defensa de la democracia y de resistencia contra la tiranía y la opresión es para cualquier gobierno que se presente en el futuro, en base a las lecciones que hemos vivido históricas el año 2019. Esto no solo está dirigido específicamente contra una persona o contra un partido político. Cualquiera sea el gobernante que se anime a quebrantar el orden constitucional y democrático, desconociendo el voto del soberano en un referéndum, en un proceso constituyente o en una elección, o realizando fraude electoral para quedarse en el poder, va a ser pasible, si es que esta ley entra en vigencia, de esta sanción. En cambio, en el proyecto del gobierno, a través de este diputado,
se pone nombre y apellido. Y como es corto el párrafo, se los voy a leer si ustedes me lo permiten. Fíjense, dice, exposición de motivos. En tal sentido, y de acuerdo a los últimos sucesos ocurridos en el año 2019, donde los policías de La Paz se sumaron a la protesta iniciada por unidades de otras ciudades y se replegaron, dejando a la sede de gobierno y legislativo sin protección y la caída del presidente constitucional Evo Morales Ayala, es que se ve la necesidad de modificar la ley 101 del 4 de abril del 2011, ley del régimen disciplinario de la policía boliviana, con el objetivo de garantizar que la policía boliviana se enmarque en la constitución política del Estado y evitando se atente y se ponga en riesgo el gobierno legalmente constituido, dejando en indefensión al Estado y sus instituciones, atentando contra la democracia. En otras palabras, esta debería llamarse ley Evo Morales, ¿no? Porque está con nombre y apellido. El régimen disciplinario de la policía boliviana es un régimen disciplinario completo, no necesita ninguna modificación. Lo que sí necesita, por la razón que estamos presentando hoy este proyecto de ley, una garantía de refuerzo, una garantía adicional, es la defensa de la democracia ante estas situaciones donde gobernantes de derecho y democráticos subvierten las bases de su propia legalidad y legitimidad y por quedarse de mala manera en el poder y de manera indefinida, violan la Constitución, violan la democracia a través de cómo, desconociendo el voto del soberano expresado en un referéndum constituyente como ocurrió con el 21F del año 2016, o directamente desobedeciendo el voto del soberano en las urnas o a través de un fraude electoral. En ese momento, ese gobernante democrático, al subvertir su propio título de legalidad y legitimidad, deja de ser gobernante democrático y se convierte en un autócrata, que está atentando contra la Constitución, está atentando contra la democracia y está atentando contra los derechos del pueblo y del soberano. Y si eso no tuviera una respuesta como esta, que defienda el orden constitucional y democrático, ese régimen se va a volver una tiranía y una opresión contra los ciudadanos. Por eso es importante, en esos casos, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana le deben fidelidad y lealtad a la democracia y a la Constitución, no a un gobernante que ha dejado de ser democrático y que más bien está subvirtiendo las bases de la democracia y de la Constitución. Esta es la razón de la conferencia de prensa. Es muy sencillo el proyecto, si ustedes lo leen son muy pocos artículos, se explican por sí mismos. Tiene también su exposición de motivos para aquellos medios o periodistas que quieran profundizar en la explicación, pero hemos considerado muy importante, como les digo, por instrucción y a pedido expreso de Carlos Mesa, de que tenemos que dejar claramente sentadas las cosas, porque si no estaríamos actuando en contra más bien de la Constitución y de la democracia. Estoy abierto a las preguntas que tengan. Y bueno, esas fueron las declaraciones del diputado, en la cual hace referencia también a esta ley que se está presentando el día de hoy. Justamente todo esto forma parte de todo ese andamiaje, de toda esa fábula y de todo ese engaño a la población boliviana del falso caso golpe de Estado. En Bolivia no ha habido el golpe de Estado, todo lo contrario. El que más bien ha atentado contra el orden constitucional y democrático, y por eso la necesidad de esta ley, ha sido el expresidente Evo Morales y su cúpula de gobierno. Entonces, los policías que en ese momento han estado del lado de la democracia, de la Constitución y del pueblo, y lo propio los militares,